Bueno, soy Victoria Diogo y voy a presentar acerca de queratitis ulcerativa periférica. La queratitis ulcerativa periférica, o más conocida como PUC, corresponde a un cuadro autoinmune de adelgazamiento corneal periférico, tal como se puede ver en la imagen. Existe una importante asociación con múltiples patologías sistémicas y dentro de estas principalmente con artritis reumatoide. Se describe que esta asociación con patologías sistémicas se da en un 50% de los casos y la artritis reumatoide representa de un 34 a un 66% de estos. Puede corresponder al debut de un diagnóstico reumatológico subyacente y generalmente es un cuadro de presentación unilateral, existiendo algunos casos bilaterales asimétricos. Puede existir evolución a perforación corneal en los casos en los que se produce un melting estromal y existe una forma idiopática que se conoce como úlcera de Murren, siendo este uno de los principales diagnósticos diferenciales. En términos epidemiológicos, afecta a 3 personas por millón al año. Principalmente se da en adultos mayores y no hay predilección por sexo. En un 50% de los casos, como les comentaba, se asocia a enfermedad vascular sistémica del colágeno y se puede asociar a compromiso escleral en un 36 a 66% del total de pacientes y a oitis anterior en un 9 a un 67% de los casos. En términos fisiopatológicos, es importante saber que, comparado con la córnea central, la periferia de la córnea tiene ciertas características histológicas, anatómicas y también algunas características inmunes que le confieren una diferencia particular y que va a permitir que esta patología se desarrolle en este sector específico de la córnea. En primer lugar, es un sector que está en contacto con otros sectores anatómicos del ojo, la conjuntiva, la epiesclera y la esclera. Además, a nivel del estroma corneal, existe también mayor grado de laxitud a nivel del colágeno y también vamos a encontrar que tanto las arcadas vasculares como las arcadas linfáticas van a sobrepasar el limbo esclerocorneal en 0,5 milímetros. Acá tenemos una imagen que va a mostrar que existe también una predilección inmunológica. Vemos en color rosado las células de Langerhans que se pueden ver acá representadas. Asimismo, también existe una mayor densidad de inmunoglobulina M y también de un factor puntual de la cascada del complemento, que sería específicamente el factor C1. Todo esto hace que si es que tenemos una injuria en este sector, hay una gran respuesta inflamatoria consecuente a esta predilección inmunológica. Esto es de la fisiopatología del cuadro en cuestión y tenemos que se va a dar por activación de las células B, así como también por activación de las células T. En el caso específico de la artritis reumatoide, la vía de las células B toma especial importancia. Acá podemos ver entonces la activación de estas células y que van a actuar frente a estos anticuerpos, o más bien dicho, con la producción de estos anticuerpos, que en el caso de la artritis reumatoide son el conocido factor reumatoideo y el anti-CCP, este último mucho más sensible que el anterior. Esto va a dar lugar a la formación de inmunocomplejos que llevan a la liberación de este sistema del complemento, liberación de citoquinas, proteasas y el consecuente melting corneal. En el caso de los linfocitos T, se lleva a la liberación de interleuquina 1, TNF-alfa, diferentes interleuquinas, incluida la interleuquina 17, que llevan a la liberación de metaloproteinasas y también a este melting corneal. Es importante también tener presente que el anti-CCP en pacientes con artritis reumatoide se asocia en un porcentaje mucho mayor al compromiso ocular que el factor reumatoide. Respecto a la etiología de la PUC, vamos a encontrar diferentes cuadros, tanto infecciosos, autoinmunes, dermatológicos, neurológicos y causas postoperatorias específicamente oftalmológicas. En el caso de las infecciones a nivel sistémico, destaca la tuberculosis, sífilis, la enfermedad de Lyme, también tenemos infecciones por el virus varicela zoster, el herpes simplex e incluso afecciones parasitarias. A nivel local, destacan las infecciones cócicas, estreptocócicas, gonocócicas, incluso por acantameda y también algunas infecciones fúngicas. Dentro de las causas autoinmunes, como les contaba, a nivel sistémico, la artritis reumatoide es la principal. Se ha descrito que hay varios casos en la literatura asociados a granulomatosis de Wegener y es muy importante sospecharlo, puesto que en este cuadro puntual, en un 16% de los casos, va a corresponder al debut de la enfermedad. Tenemos también otras afectaciones, como serían la policondritis recidivante, la arteritis de Takayasu, entre múltiples otras. A nivel ocular, la úlcera de Murren, que les comenté al principio de la presentación, un cuadro idiopático, uno de los principales diagnósticos diferenciales, y acá la presencia de escleritis descarta inmediatamente este diagnóstico.
Dentro de las causas dermatológicas, el acné, la rosácea, el pemphigoide cicatricial y también el síndrome de Stevens-Johnson es importante tenerlos en consideración. Como causas neurológicas están las causas metaepéticas o causas seroftalmias de origen neurológico, y dentro de las causas postoperativas o postoperatorias, mejor dicho, oftalmológicas, puede sucederse un LASIK, post-trabeculectomía o incluso post-crosslinking. Sobre la clínica, muchas veces los pacientes consultan por síntomas corneales como fotofobia, ojo rojo, dolor, en algunos casos epífora y disminución de la agudeza visual. Este último punto puede ser secundario a una inflamación en fase aguda o bien a una inflamación en fase crónica, dado el astigmatismo inducido por una reacción de fibrosis debido a esta reacción cicatricial. En términos de signos, tenemos un adelgazamiento del estroma corneal semilunar periférico o en forma decreciente, una ulceración con bordes sobresalientes, infiltrados estromales que pueden ir de leves a más graves, perforación corneal, siendo este una de las principales y más graves complicaciones, neovascularización corneal, y como decía también, es generalmente unilateral, pero hay cuadros centrales y hay que sospecharlo igualmente. Se puede asociar también a iritis, conjuntivitis, epiescleritis y escleritis. Acá hay un caso clínico. Este es un cuadro clásico de una PUC en un paciente que tiene esta afectación a nivel periférico con esta forma de semiluna también característica, donde podemos ver esta invasión por neovaso, y acá en el examen biomicroscópico se puede ver el importante adelgazamiento a nivel del estroma correspondiente aproximadamente a un 80% en este caso. La tensión con fluoresceína muestra también que existe un defecto epitelial importante y que se puede ver mucho más claramente en esta tercera imagen. Acá tenemos un segundo caso clínico. Este caso es un paciente que tenía granulomatosis de Wegener y correspondió al debut. Como les comentaba, esto se da en un 16% de los casos y es importante sospecharlo por la importante asociación sistémica, incluyendo síntomas pulmonares y también incluyendo muchos exámenes complementarios. Por ejemplo, en el caso de la Academia de Reumatología Americana, se muestran los siguientes criterios para el diagnóstico: inflamación a nivel nasal, oral, radiografías torácicas anormales, sedimentos urinarios que pueden mostrar microhematuria. De hecho, el paciente en el caso clínico tenía microhematuria dentro de sus exámenes, y en la biopsia esta inflamación granulomatosa que es propia de la granulomatosis de Wegener. Siendo así, entonces es importante hacer una anamnesis que sea muy detallada de tal manera de poder sospechar el diagnóstico, considerando que puede ser la manifestación inicial. Acá hay un tercer caso clínico, también bastante característico. Vemos nuevamente esta inflamación y adelgazamiento en forma semilunar en la periferia corneal. Y acá vemos que esto fue tratado con un injerto lamelar, pero sectorial y no completo, solamente el sector afectado. El diagnóstico es eminentemente clínico, habiendo que descartar una gran cantidad de diagnósticos diferenciales que ya voy a mencionar. En muchos casos se deben tomar cultivos corneales, hemograma, panel metabólico, orina completa, un perfil reumatológico amplio, radiografía de tórax, también descartar etiologías infecciosas como sífilis y serología para enfermedad de Lyme, dependiendo de la epidemiología del lugar o de los viajes que haya tenido el paciente. Asimismo, hay que pedir otros exámenes dirigidos según la sospecha diagnóstica en cuestión. El listado de diagnósticos diferenciales es amplio, incluyendo la queratitis marginal. Es la primera imagen que podemos ver acá en la diapositiva, y vemos estos infiltrados en la periferia, pero que van a respetar una zona de transparencia corneal entre el limbo y el infiltrado estromal en cuestión. Esto generalmente es de etiología estafilocócica y vamos a ver en el biomicroscopio una blefaritis bacteriana asociada importante. La queratitis periférica asociada a rosácea. Acá igualmente vamos a encontrar infiltrados estromales que son circunferenciales y superficiales. Por supuesto, hay que fijarse en todos los signos oculares de rosácea y en algunos casos, pero no en todos, de la presencia de cutaneas asociadas. Queratitis periférica asociada a disfunción de glándulas de meigomio. Como el nombre lo dice, es importante el examen de las glándulas de meigomio y todo el conjunto de hallazgos a nivel palpebral. La queratoconjuntivitis flictenular, queratitis periférica infecciosa de múltiples etiologías, degeneración marginal de Terrier, donde vamos a ver un adelgazamiento corneal periférico, circunferencial, degeneración de Farrow, que se caracteriza por una disminución de la zona de transparencia entre el limbo y el anillo senil o gerontoxon,
También encontramos la infiltración periférica inducida por lentes de contacto. Acá hay defectos epiteliales importantes asociados al adelgazamiento estromal, la úlcera de Moore, que ya les mencioné previamente, Delen corneal o queratopatía por exposición. Acá teníamos una úlcera de Moore que se ve prácticamente igual a lo que es una PUC, lo que la diferencia fundamentalmente es el término de la etiología. Sobre las complicaciones, el melting corneal se genera por una queratolisis y esto puede llevar a perforación ocular en un 14 a un 35% de los casos. Acá en la imagen vemos un ejemplo. La cicatrización corneal va a generar una reducción permanente de la visión en algunos casos, puesto que lleva a una disminución de la transparencia y también puede generar un importante grado de astigmatismo. Entre el 3 al 35% de los pacientes van a tener una agudeza visual inferior a 20/200. El manejo tiene dos grandes pilares, el manejo médico y el quirúrgico, siendo el manejo médico fundamental en todos los casos. En primer lugar, encontramos la lubricación ocular. Muchos de estos pacientes tienen patologías reumatológicas y, por lo tanto, síndrome de Sjögren secundario, lo que se asocia en un alto porcentaje de pacientes a queratitis zika, y es fundamental, entonces, manejar este aspecto. Los inhibidores de la colágena están muy bien descritos. Tenemos los tópicos, pero también los sistémicos. Dentro de estos, en nuestro medio, destaca el uso de doxiciclina. Los antibióticos tópicos como profilaxis infecciosa deben utilizarse en los casos de defectos epiteliales. En general se utiliza el moxifloxacino, pero este no es inocuo cuando se ocupa de manera larga y sostenida, y en estos casos se podría considerar la colimixina B, por ejemplo, siempre y cuando se pudiera encontrar el acceso a este medicamento. El uso de corticoides sistémicos es probablemente el pilar más importante dada la patología sistémica de base. En general se ocupa prednisona en 1 miligramo por kilo por día, llegando a una dosis máxima de 60-80 miligramos. Existen casos en que hay una amenaza visual tan importante que se deben ocupar pulsos de metilprednisolona. En general se ocupa por no más de 3 días. Y la inmunosupresión sistémica se ocupa en algunos casos, ya sea de manera independiente o complementaria al uso de corticoides sistémicos. En este punto se han descrito inmunosupresores como azathioprina, ciclofosfamida y también el uso de biológicos, principalmente infliximab y rituximab. Acá vemos un caso, este es el caso que les mostré en la primera diapositiva de la presentación, y vemos cómo después de un adecuado manejo fundamentado en el uso de corticoides hay una adecuada resolución. El manejo quirúrgico también tiene varias alternativas, incluyendo el uso de parches de cianoacrilato, que es el que pueden ver en la imagen. Esto se ocupa en lesiones que son de menos de 3 milímetros, el uso de lentes de contacto terapéutico asociado al anterior, la incisión o resección de la conjuntiva lumbar adyacente, que no está principalmente recomendada, el uso de injertos corneales, como los lamelares o PKP, pero estos tienen un alto porcentaje de fracaso, tanto así que la supervivencia del injerto a 6 meses es de un 20 a un 40%, y hay varios pacientes que van a requerir múltiples injertos. El uso de flaps conjuntivales se ha descrito, pero tampoco está recomendado en pacientes que tengan patologías inmunomediadas, y la taxorrafia como una medida final y de salvataje. A manera de conclusión, entonces, la PUC es una patología que tiene una importante asociación con condiciones sistémicas. Como decía, la anamnesis tiene que ser acabada y hay que sospechar un cuadro sistémico de base, puesto que este puede corresponder a la manifestación inicial, como sería, por ejemplo, en el caso de la granulomatosis de Wegener y muchas patologías que pueden incluso tener un compromiso vital para el paciente. La perforación corneal se da en un 14 a un 35% de los casos. Existe un amplio diagnóstico diferencial que hay que conocer detalladamente. El manejo oportuno es fundamental para evitar las complicaciones mencionadas. El manejo de la patología de base es necesario, puesto que si no, no se llega a un adecuado control, además de las medidas locales, y el manejo quirúrgico por sí solo no resuelve el proceso inflamatorio subyacente, ni tampoco previene las recidivas. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Absolutamente todo dicho. El problema es la respiración. No sé cómo lograste estar La rapidez, diría yo. Respira igual. Oye, no, ¿se puede mostrar? Por supuesto. No, bueno, excelente, abarcaste todo. Esto es una patología bastante poco frecuente, que uno la ve de vez en cuando. Es una manifestación clínica, tal como tú dices, de una enfermedad grave. Habitualmente estas enfermedades sistémicas con vasculitis, con compromiso vasculítico, por lo tanto, tal como tú dijiste, en algún momento
puede incluir incluso el riesgo vital a largo plazo si es que no se trata o no se diagnostica. Una vez que se hace el diagnóstico diferencial, como tú también muy bien dijiste, que el más frecuente sería la estafilocosis, ¿no es cierto? O estas infecciones asociadas a la rosácea o la blefaritis, pero que rápidamente uno se da cuenta que no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, estos más grisáceos, son infiltrados del tercio anterior del estroma, en que a veces, como tú también mostraste, se ulceran y se empieza a adelgazar la córnea. Es distinto, a veces existe una vasculitis asociada en el limbo, y apenas uno la sospeche, claro, hay que hacer el estudio y la interconsulta. Y eso es lo que lo pones en la conclusión, y lo dijiste muy bien, que eso es lo importante, o sea, tratar de, una vez que uno sospecha el diagnóstico, descartar la enfermedad sistémica. Muy bien. Gracias. Aló, yo también quería opinar. ¿Me da la palabra? ¿Puedo? Adelante. Gracias. No, lo que pasa es que este es un cuadro súper importante porque muchas veces se asocia a una escleritis necrotizante y como dijo Andrés recién, las escleritis necrotizantes tienen un compromiso vital, ¿ah? O sea, y la mitad de los diagnósticos se hacen por los oftalmólogos y muchas veces uno no está pensando en esta asociación con cuadros vitales porque se producen escleritis necrotizantes y así como se produce en el limbo la patología, también se producen los vasos, digamos, en otros sistemas que tienen repercusión vital. Entonces, el diagnóstico acá es súper importante para, digamos, la supervivencia del paciente, porque muchas veces el corticoide sistémico se tiene que asociar a inmunosupresión para justamente evitar este desenlace fatal que es altamente prevalente en los casos en que no se diagnostica oportunamente este síndrome de la PUC, que como les digo, se asocia a escleritis necrotizante y de alta importancia, digamos, vital, como bien dijo Andrés y como tú también lo dijiste. Entonces, yo creo que ese sería como el punto de partida, la importancia de detectarlo oportunamente, o sea, que no uno no lo deje como un cuadro crónico que hay que darle, digamos, una importancia secundaria a la evolución, porque todas estas cuestiones iguales, sino que este es un síndrome que hay que detectar a tiempo. Y el resto, todo lo que dijiste, me parece súper vigente, interesante y muy bien presentado, así que felicitaciones. Muchísimas gracias, doctor. El doctor Gracias, Nico, por la confusión con Andrea. Perdón, que estoy manejando, entonces no, yo creí que era Andrés el que había mirado, Rodrigo, perdón. El doctor Becker creo que quiere... Hola, ¿cómo están? Hola, doctor. Qué bueno que buena elección de tema y muy bien presentado, Victoria. Costó ahí un poco nomás seguir la velocidad, pero quizás problema nuestro, ¿ah? Oye, solamente recalcar la importancia de estos cuadros. El diagnóstico, bueno, ya lo han dicho, siempre se asocia a enfermedades que pueden ser graves, por lo tanto el riesgo de mortalidad de los pacientes que presentan una artritis reumatoidea con compromiso extraocular como este es alto, y esos pacientes tienen que ser vistos lo antes posible con un reumatólogo. Yo les recomiendo que traten de tener contacto con algún reumatólogo al cual ustedes puedan derivar prontamente al paciente, y que sea un reumatólogo también que pueda pensar más allá del compromiso articular, porque estos pacientes, a mí me ha tocado un par de casos, algunos de ustedes ya lo han visto conmigo. Es ideal, por ejemplo, que puedan iniciar su terapia biológica lo antes posible, lo cual les mejora el pronóstico visual y pronóstico en general de sobrevida de su enfermedad de base, comparado con la inmunosupresión habitual que hay, que tú también mencionaste. Por lo tanto, el tema es que hay que meterlo en la ley Ricarte-Soto, porque la terapia biológica vale más de 2 millones de pesos mensuales, entonces, a no ser que el paciente la pueda costear, pero de lo contrario, lo tiene que hacer el mismo reumatólogo. Nosotros creo no estamos habilitados para hacer eso,
y es un papeleo bastante largo de hacer el de meter a un paciente en esta ley Ricarte Soto. Entonces, es muy importante ese nexo con un reumatólogo. Y lo otro es que cuando vean un paciente y tengan claro que no es, por ejemplo, por la blefaritis o por en el fondo los diagnósticos que tú bien mencionaste, y vean que es una PUC, hay que iniciarle la prednisona oral ese mismo día. No hay que darse el tiempo de decir, bueno, veamos cómo anda con gotitas, con prednisona, porque no le va a servir, y ustedes lo único que están haciendo es alargando, digamos, el tiempo de ulceración y de necrosis en toda la periferia de la córnea. Entonces, si ustedes tienen estos pacientes así en la consulta, iniciar de inmediato la prednisona oral, a no ser que el paciente tenga una contraindicación, obviamente, para usarla, pero de lo contrario, se le recomienda 1 miligramo kilo, ¿cierto?, hasta que el paciente ya vaya con el reumatólogo y pueda empezar a ajustar la dosis. Y finalmente, lo complejo de los injertos en estos pacientes, más que penetrantes, rara vez se hacen. Lo que más se hacen son parches para corregir, obviamente, el defecto y el riesgo o la perforación de que ya ocurrió en la periferia. Y son los famosos banana grafts, que son muy difíciles de hacer, porque es una técnica casi artesanal de dibujar esta forma de banana, similar al defecto que hay. Se recomienda tratar de hacerlos lamelares, como para no abrir, digamos, una gran zona de efecto. Uno lo que hace es poner la córnea donante por sobre la córnea receptora y dibuja con estos lápices marcadores más o menos la forma del defecto para que coincida bastante bien después del corte. Ahora, nunca coincide muy bien porque obviamente esto se hace a mano, no es como con un trépano o con el femtosegundo, sino que a mano hay que estar cortando esta forma de banana y nunca queda muy perfecta que digamos. Entonces son injertos muy difíciles y con pronóstico malo también por todo lo que habla de lo que es la vascularización en la periferia. Finalmente, lo que siempre les digo, cuando ustedes tengan una lesión en la periferia de la córnea, siempre piensen en patología autoinmune. Y cuando la tengan en el centro, en patología infecciosa. Eso es como un recordatorio de lo que tú mencionabas al comienzo digamos, de la ubicación. Así que eso, y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Sí, agregando lo que tú dices, Osvaldo, el reumatólogo en general hay que ubicar uno que nos dé férica, digamos, desde el punto de vista oftalmológico, porque no todos los reumatólogos le dan la importancia que tiene cuando uno lo deriva. Entonces, en general hay que tratar de ubicar, y uno trabaja con un par de reumatólogos que sí están conscientes de que las enfermedades oculares son muchas veces manifestaciones iniciales de una enfermedad sistémica, y que también tienen que darle la importancia como para tratarlos sistémicamente. Así que obviamente hay que derivar a los reumatólogos, pero un reumatólogo que esté en sintonía con uno, ¿eh? Y hay algunos reumatólogos, sin duda alguna, que se preocupan y uno trabaja siempre con ellos. Oye, bueno, la verdad es que la doctora no nos acaba de respirar a nosotros con esta presentación. Ha sido tremendamente, uno parece que está leyendo y se lo sabe todo de memoria fantásticamente, voy a decir que la felicito, es una presentadora profesional, pero donde deberíamos un poco ralentizar un poco su presentación para que todo el mundo pueda entenderla mejor. En todo caso, acá es una paradoja curiosa, porque en el fondo, estas úlceras, si bien es cierto, bastante periférica, uno respira cuando se trata de una etiología distinta, porque la vascularización está tan pegada acá en el caso es al revés. O sea, el hecho de que los vasos están pegados son, en el fondo, una vasculitis importante que determina, digamos, pronóstico de la enfermedad. Lo que más conocemos nosotros, estas son cosas muy, muy raras, ¿bien? Y después de una larga experiencia, uno ha visto prácticamente unos casos de esto, si es que lo ha visto. La úlcera de Mohren es la más frecuente, digamos, la que uno ve, digamos, a través de la práctica médica, que tiene otro tratamiento distinto. Y allí es donde funcionan muchas veces los injertos, estos injertos, digamos, en conjuntiva, uno puede desplazar nomás y tapar la incisión, porque efectivamente los injertos de córnea, de parche, son muy, muy complicados. Muy bien, extraordinariamente bien. Muchas gracias. Una duda, en este caso nosotros
comenzamos con el tratamiento con prednisona oral y ahí nuestra derivación es hacia el reumatólogo, o podríamos evaluar la posibilidad de iniciar con algún inmunomodulador, o es mejor dejárselo al especialista reumatólogo. No, mejor evaluarlo con el reumatólogo y conversarlo con el reumatólogo el grado de gravedad, digamos, que tenga en ese minuto. Y cuando son muy graves y se asocian a escleritis necrotizante o alguna enfermedad sistémica, hay que hospitalizarlo transitoriamente para darle metilprednisolona, como tú dijiste, 1 o 2 días, digamos, de metilprednisolona, para apagar el incendio rápidamente. Pero es mucho mejor, uno no está aislado aquí, así que uno es mucho mejor hacerlo en coordinación con el reumatólogo. Ok, muchas gracias. ¿Un comentario? Hola, doctor. Oye, felicidades por la presentación. Bueno, no es mucho lo que ya uno puede aportar, ya que los que me han precedido han sido bastante completos, digamos, esos comentarios. Indicar nada más que cuando a uno le toca esto, que menos mal que tiene una prevalencia baja, realmente uno tirita, porque el pronóstico, cuando se ve estas enfermedades agresivas y graves, hacer un alcance más que nada en el tratamiento quirúrgico, ya que el sistémico tú lo has nombrado muy bien, y el quirúrgico la verdad es que es tremendamente complejo, porque eh, había ¿cuál era? Clinical, en el Clinical Ophthalmology del 2022 había justamente un update de todo lo que era el manejo quirúrgico de esta enfermedad. Era bien interesante, pero la verdad es que uno quedaba, el pronóstico no era muy bueno y no había mucho tampoco que hacer fuera de lo que nombró Osvaldo, de todo lo que es estos parches tectónicos, ya sea lamelares o completos, digamos, que eran de muy difícil manejo. La membrana amniótica, también interesante cómo se usaba. Y en general lo que se trataba de evitar con la conjuntiva es al revés, es justamente quitar la conjuntiva del limbo, era hacer resecciones conjuntivales más que ponerla, porque lo que hay que evitar es justamente todo el aporte de colagenasas que hace el tejido conjuntival a esta patología. Entonces uno hace verdaderas resecciones conjuntivales con el aporte de otras membranas. Pero aún así, bueno, era tremendamente complejo. La verdad es que el pronóstico sigue siendo bien ominoso. Así es, pero es raro bueno, esta enfermedad, como se ha dicho, es súper rara. Y es más raro aún que se perforen. A mí nunca me ha tocado, las pocas que he visto y que vi en Murphy, me acuerdo. Ahí había una clínica específica y Berger tiene que acordarse. No he visto, no me ha tocado que se perforen. En todo caso, tampoco hay que hacer un injerto en caliente o cuando está inflamado o cuando está activa la enfermedad, de ninguna manera. Y si es, a veces, bueno, es necesario hacerlo como de rehabilitación más bien y de prevención si queda muy adelgazado. Pero una vez que esté controlada la enfermedad, definitivamente. Sí, por supuesto. Bueno, o también cuando cuando tú estás con un cuadro en caliente pero perforado, la verdad es que no tienes muchas alternativas.